Curiacán no es solo un punto en el mapa de Sinaloa. Es un organismo vivo, una selva de concreto y calor, donde el destino suele escribirse con la tinta de las balas o con el brillo de un acordeón que desafía a la muerte. Allí, en ese suelo que se alimenta de leyendas y de olvidos, nació una forma de entender la vida que Ariel Camacho llevó hasta las últimas consecuencias. Él no era un músico más. Él era el sonido de una generación que creció entre la ambición, el peligro y una música que les hablaba al oído sobre lo que significaba ser alguien en un mundo que prefería ignorarlos. Ariel tenía esa chispa, esa capacidad de convertir el dolor y la fiesta en algo que se sentía real, tangible, casi eléctrico. Pero detrás de las ovaciones, detrás de los escenarios donde la gente coreaba su nombre hasta quedarse sin voz, existía una oscuridad que nadie quería mirar de frente. Y esa oscuridad, tarde o temprano, termina reclamando lo suyo. No fue un accidente común, no fue una fatalidad que se pueda explicar simplemente con las leyes de la física o con un error al volante. Fue algo que todavía hoy, años después, deja un regusto amargo en quienes conocieron los detalles o en quienes creen conocerlos. Porque la verdad en Sinaloa nunca es una sola línea recta, sino un laberinto donde cada salida parece llevar al mismo punto de partida. Ariel nació en un entorno donde las opciones eran limitadas. La pobreza no era una anécdota, era el paisaje cotidiano. Para muchos en su situación, la música no es un pasatiempo ni una vocación romántica. Es una forma de escape, la única manera de subir un peldaño en una escalera que parece no tener fin. Su familia, como tantas otras en la región, entendía el valor del trabajo duro. Pero Ariel tenía algo distinto. Desde muy pequeño, el requinto se convirtió en una extensión de sus manos. No era solo tocar notas, era transmitir una urgencia, una necesidad de ser escuchado que iba más allá de la técnica. Aprendió unas bases de los corridos escuchando a los grandes, analizando cómo una historia bien contada podía detener el tiempo en una cantina o en una fiesta privada. La música le dio una identidad, pero también le dio una entrada a un mundo que, bajo su superficie brillante de fama y dinero, escondía trampas mortales. A medida que su talento crecía, las puertas se abrían, sí, pero cada puerta que se abría también dejaba entrar corrientes de aire que traían consigo problemas, compromisos y, sobre todo, una exposición que no cualquiera puede manejar a una edad tan temprana. El ascenso fue meteórico. No hubo años de sombra prolongada. En poco tiempo, Ariel Camacho y los plebes del rancho pasaron de ser una promesa local a convertirse en un fenómeno que dominaba las estaciones de radio y, más importante aún, las redes sociales. Lo que lo hacía diferente era esa honestidad cruda. Él no cantaba desde una posición privilegiada. Cantaba desde la misma calle donde la gente vivía sus propias tragedias. Sus canciones tenían el peso de la verdad porque para él esa era su realidad. Temas como El Karma o Te Metiste no solo fueron éxitos comerciales, fueron himnos que definieron una época. La industria de la música regional mexicana, siempre hambrienta de nuevas estrellas que pudieran conectar con el pulso de la juventud, lo abrazó con fuerza. Productores, promotores y sellos discográficos vieron en él la gallina de los huevos de oro. Pero dentro de ese engranaje, el músico empieza a perder el control sobre su propia vida. Empiezas a pertenecerle a un público, a un equipo,
a una maquinaria que no se detiene para preguntar cómo te sientes. Ariel estaba en la cima, pero esa cima es un lugar muy frío y extremadamente solitario. Es aquí donde debemos hablar de lo que a menudo se omite en las biografías oficiales. La música de banda y el corrido no ocurren en un vacío. Están profundamente ligados a una cultura donde las fronteras entre la legalidad y el mundo subterráneo son, a menudo, borrosas. No se trata solo de la música. Se trata de quién paga por ella, quién la cerebra y quién tiene el poder de decidir si un artista puede seguir adelante o si ha llegado a su fecha de caducidad. Ariel, como tantos otros en su posición, se movía en aguas turbulentas. Las invitaciones a fiestas privadas, los pagos por presentaciones que a veces superaban cualquier lógica comercial, los encuentros con personajes que no aparecen en las listas de Forbes, pero que mandan en la calle. Todo eso era parte del costo de entrada. No es una cuestión de juicio moral, es una cuestión de supervivencia. En ese contexto, grabar un corrido no es solo un acto creativo. A veces es un favor, a veces es una obligación, y otras veces es una sentencia. El artista muchas veces no tiene el lujo de decir que no. Ariel sabía navegar ese terreno, o eso creía, porque en ese mundo la única forma de mantenerse a salvo es sabiendo cuándo retirarse. Y nadie que esté probando la gloria por primera vez sabe cuándo es el momento correcto para dar un paso atrás. El punto de quiebre no ocurrió en un escenario iluminado. No ocurrió en medio de una entrevista triunfal. Ocurrió en una carretera de Sinaloa. Esa cinta de asfalto que ha visto más finales trágicos de los que cualquier estadística oficial se atreve a admitir. Era febrero de 2015, una madrugada como cualquier otra, pero cargada de una electricidad silenciosa. El vehículo, una unidad en la que Ariel y sus acompañantes se desplazaban, terminó fuera del camino. Las versiones iniciales, las que se entregaron a los medios en cuestión de horas, hablaron de exceso de velocidad. Hablaron de una pérdida de control. Hablaron de las condiciones de la carretera. Todo suena tan lógico cuando se lee en un reporte policial. Pero para quienes estaban cerca, para quienes conocían la forma en que Ariel se movía, el accidente nunca terminó de cuadrar del todo. ¿Cómo es posible que un conductor acostumbrado a esas rutas cometiera un error tan elemental en ese tramo específico? ¿Fue realmente una falla mecánica? ¿Un descuido? ¿O fue el desenlace inevitable de una presión que ya no podía contenerse más? La investigación, si es que se puede llamar así a lo que se hizo, fue rápida. Demasiado rápida para algunos. El caso se cerró con la etiqueta de accidente vial, dejando tras de sí un vacío que se llenó rápidamente con teorías, susurros y silencios incómodos. Las consecuencias de aquella madrugada fueron inmediatas y devastadoras. El mundo de la música regional perdió a una de sus figuras más prometedoras, alguien que estaba apenas arañando la superficie de su potencial. Los fans, desconsolados, se volcaron a las redes sociales, convirtiendo el dolor en una especie de culto al ídolo caído. La familia, por su parte, tuvo que enfrentar no solo la pérdida irreparable de un ser querido, sino también el escrutinio público, las especulaciones y esa sensación de que, aunque todos hablaban del accidente, nadie decía la verdad completa. La industria musical, como suele hacer, capitalizó el legado. Los homenajes, las canciones inéditas que fueron saliendo a la luz,
el merchandising. Todo se convirtió en un recordatorio de que, incluso después de muerto, el artista seguía siendo un producto. Pero nada de eso llenaba el espacio que dejó su ausencia. Los amigos, los colegas del gremio, guardaron silencio sobre los detalles más oscuros. En Sinaloa, el silencio es a veces la única forma de seguir viviendo. Lo que se dijo, lo que se cayó y lo que se escondió bajo la alfombra formó una nueva capa de la leyenda de Ariel Camacho, una que mezclaba la admiración por su talento con la sospecha sobre los motivos reales de su partida. Hoy, años después de aquel fatídico día, el nombre de Ariel Camacho sigue resonando en las calles de Culiacán y en las bocinas de los autos en California. Su influencia es innegable. Muchos de los artistas que hoy dominan las listas de popularidad citan su estilo, su forma de requintear y esa manera tan personal de interpretar como su mayor inspiración. Se convirtió en un arquetipo, el joven que murió en la cima, dejando atrás un legado de canciones que parecen no envejecer. Pero es un legado agridulce. Al recordar a Ariel, la gente no solo recuerda al músico, sino al símbolo de lo que ese mundo le cobra a sus hijos más brillantes. Se le recuerda como alguien que intentó jugar con las reglas de un juego que no le pertenecía. Su historia es el espejo de miles de otros jóvenes que con una guitarra en la mano buscan la gloria, sin saber que la gloria tiene un precio que no siempre se paga con dinero. La gente va a su tumba, le lleva flores, le pone música, y en ese ritual parece buscar respuestas que, muy probablemente, nunca llegarán. Quizás la mayor lección, si es que se puede llamar así, es que la verdad en historias como la de Ariel es un terreno que se desplaza constantemente. No hay una conclusión satisfactoria. No hay un "y vivieron felices para siempre", ni una justicia poética donde el culpable es castigado. Lo que queda es el misterio, esa pregunta suspendida en el aire que nunca encuentra respuesta. ¿Fue el destino? ¿Fue la mala suerte? ¿O fue el resultado inevitable de una vida que se vivió al límite, desafiando a las fuerzas que operan en las sombras? Nunca lo sabremos con total certeza, y quizá esa incertidumbre sea parte fundamental de su mito. Ariel Camacho se fue, pero dejó el escenario encendido, con una música que sigue sonando como si él estuviera ahí, justo a nuestro lado, afinando su requinto una última vez antes de empezar a tocar. Y al final, después de que los focos se apagan y la última nota se pierde en la distancia, lo único que queda es esa sensación persistente de que, en medio de toda la fama y el reconocimiento, hubo una parte de su vida que él se llevó consigo al otro lado. Un secreto que, como él, pertenece ahora a la tierra de Sinaloa, donde el silencio es, a veces, la única verdad que queda por contar. Porque, al final del día, todos somos personajes de nuestro propio corrido, tratando de que nuestra historia dure un poco más, tratando de dejar un rastro antes de que el camino se acabe de repente. Ariel dejó su huella, una huella profunda, marcada por la tragedia y por el inmenso talento que el mundo no pudo retener por más tiempo. Y mientras la gente siga cantando sus temas, mientras su nombre siga apareciendo en las conversaciones de los que saben, Ariel seguirá vivo, habitando esa zona gris entre la leyenda y la realidad. Un recordatorio constante de que la vida,
en estos lugares es tan frágil como una cuerda de guitarra, capaz de romperse en el momento más inesperado, dejando solo el eco de una canción que nunca terminó de sonar. No es una tragedia, dicen algunos. Es simplemente cómo funcionan las cosas por aquí. Y tal vez en esa aceptación fría radique la verdadera esencia de su historia. Un relato que, aunque se ha contado 1000 veces, siempre parece tener un detalle nuevo, un ángulo distinto que nos obliga a mirar hacia atrás una vez más. Porque la historia de Ariel no es solo sobre un accidente en la carretera. Es sobre la seducción del peligro y el costo de la fama en un lugar donde la vida suele ser breve y los recuerdos increíblemente duraderos. Se fue, pero se quedó en cada acorde, en cada estrofa que alguien canta con nostalgia, intentando encontrar en sus letras alguna pista que explique por qué las cosas terminaron como terminaron. Un rompecabezas cuyas piezas parecen estar siempre un poco fuera de lugar, justo donde el misterio comienza a ganar terreno sobre los hechos. Y así, entre verdades a medias y rumores que se convierten en verdades, el tiempo pasa. Los años se acumulan, pero la figura de Ariel sigue ahí, intacta, inalcanzable, viviendo en ese espacio donde la música no se termina, donde el aplauso nunca cesa y donde el secreto de su partida, ese que tanto nos intriga, sigue protegido por el muro de silencio que rodea todo lo que realmente importa en este mundo. Quizás, después de todo, no necesitamos la verdad oficial. Quizás la versión que cada quien ha construido en su mente es la única que tiene valor. Al final, lo que queda es el arte, lo que queda es la voz, y lo que queda es la pregunta que nos hacemos cada vez que escuchamos sus canciones. ¿Fue ese el destino que él mismo eligió? ¿O simplemente fue el camino que le tocó recorrer? Esa pregunta, lanzada al vacío, es el último susurro de su historia. El eco que se pierde en los campos de Sinaloa, recordándonos que, a pesar de todo, la música siempre encuentra una forma de sobrevivir, incluso cuando los que la crean ya no están aquí para ver los resultados. Es una lección que no se enseña en las escuelas, sino en la calle, en la vida diaria, en esos pequeños detalles que solo unos pocos logran entender. Ariel Camacho fue eso, un destello de luz en una noche oscura, un relámpago que iluminó por un instante el cielo de nuestra música, dejando una estela que todavía podemos ver si sabemos dónde mirar. Y esa estela es lo que nos mantiene escuchando. Es lo que nos obliga a volver a su historia, a buscar entre líneas, a intentar descifrar lo que, tal vez, nunca debió ser descifrado. Porque al final, el misterio es lo que le da su peso, lo que lo vuelve inmortal en un mundo tan efímero. Y así, entre la luz de su legado y la sombra de su partida, seguimos caminando, cargando con el peso de su música, tratando de entender en cada nota, en cada verso, un poco más de esa verdad que se nos escapa entre los dedos, como el polvo de esa carretera donde todo cambió para siempre. No hay respuestas fáciles, ni justicia completa, ni explicaciones que nos dejen tranquilos. Solo queda la música, solo queda la memoria, y solo queda ese sentimiento profundo de que Ariel, de alguna manera, sabía lo que iba a pasar, y aún así decidió cantar, decidió vivir,
decidió dejar una marca imborrable en el corazón de quienes escuchan sus canciones con la misma intensidad con la que él las vivió. Porque al final del día, todos buscamos un poco de eso, un poco de eternidad en medio de la incertidumbre, un poco de sentido en medio del caos. Y Ariel Camacho, con su requinto y su voz, nos dio un poco de todo eso, convirtiéndose, a su manera, en una parte fundamental de nuestra propia historia. La historia de quienes crecimos escuchando que, en esta vida, el secreto es simplemente seguir adelante, a pesar de las sombras, a pesar del peligro, y a pesar de que, a veces, el final de la historia se escribe mucho antes de lo que esperamos. Y ahí, justo ahí, es donde la historia de Ariel se cierra, dejándonos con esa sensación de que, aunque el libro se ha terminado, la página sigue abierta, esperando que alguien más se atreva a leerla con el respeto que merece una vida que se entregó por completo a la música y a su propia leyenda, esa que hoy nos sigue acompañando a todos nosotros.